Bienvenidos a su diario del reino animal con Fiona y Nico. Hoy les traemos un video en el que vamos a aprender a usar la clasificación taxonómica de los seres vivos. Primero vamos a partir por su historia, porque es necesaria utilizar la clasificación taxonómica y después vamos a ver cómo se compone esta, así que pónganse cómodos que el video está a punto de comenzar. Primero que todo, debemos entender por qué es necesario clasificar a los seres vivos. En el mundo en el que vivimos, tenemos muchas especies de animales, plantas, hongos y microorganismos. Hay especies que si bien pueden ser reconocidas a simple vista, es necesario saber que un león no es igual a una vaca, por decir un ejemplo. En ese sentido, sabemos que es necesario clasificar para el entendimiento de la biodiversidad y su protección. Pero ¿quién fue el encargado de hacer esta clasificación de los seres vivos? O mejor dicho, ¿quiénes fueron los encargados? Aristóteles logró clasificar a los animales en dos grupos: los animales con sangre, que vendrían a ser el equivalente a los vertebrados, y los animales sin sangre, que vendría a ser el equivalente a los invertebrados. Una clasificación muy simple y que la verdad no digamos que apoya mucho a la idea de dividir a las especies por parentesco y esas cosas. Pero aún así, la clasificación de los animales propuesta por Aristóteles es importante, pues con su esbozo, logró clasificar a 508 especies de animales, de las cuales, las aves eran la mayoría. Su clasificación fue vigente en la Edad Media y el Renacimiento, hasta que alguien se puso a pensar en una clasificación más compleja para los seres vivos, y que los empezara a diferenciar, no solo por tener sangre, sino por otros rasgos comunes. Esa persona a la que se refiere Fiona fue Carlos Linneo, quien creó uno de los sistemas de clasificación taxonómica más completos de su época. Hablamos de la clasificación por nomenclatura binominal. En esta clasificación, fue donde apareció la especie y el género. Por ejemplo, Canis es el género, siempre la primera letra de un género va en mayúscula, mientras que Lupus es la especie y esta va en minúscula. Por si se lo preguntan, sí, usamos de ejemplo al lobo gris. El sistema de clasificación taxonómica actual incluye los siguientes renglones: el dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Así que antes de seguir con la historia de la taxonomía, vamos a proceder a explicar cómo funciona y con algunos ejemplos. El dominio sería la primera categoría taxonómica y viene antes del reino. Según la clasificación de Carl Richard Gauss, existen 3 dominios, aunque muchos autores y en especial los biólogos evolutivos, no están de acuerdo con esta clasificación, pero es la que vendríamos a usar para este video, aunque a decir verdad, sí nos vendría bien un video de explicar las discrepancias en la biología. Los dominios que vendrían a existir según Gauss son: Después del dominio vendría el reino, y aquí la cosa se empieza a complejizar, pues tenemos varios taxas. los reinos de la vida se ordenan de acuerdo a su nivel de parentesco evolutivo, y esta viene después del dominio y por encima del filo. En términos biológicos, los reinos que existen son:
El filo o filum es lo que viene después del reino y antes de lo que vendría a ser la clase. Aquí las cosas ya empiezan a complejizarse, pues, mientras que filum y filo se usan para los animales y las bacterias, para las plantas y los hongos se usa la categoría de división, que vendría a ser básicamente lo mismo, pero de una forma aplicada para estos grupos de organismos. Los filum en animales son algo muy complejo de entender para aquellos que recién se adentran en la taxonomía. Mi especie y la de Nico somos pertenecientes al filo de los cordados, pero quienes tienen más filos son los llamados invertebrados. Los filos más conocidos de animales invertebrados son artrópodos, caracterizados por pies articulados y exoesqueleto de quitina, como lo podrían ser las arañas y los cangrejos. Anélidos, cuyo cuerpo es celomado y está segmentado en anillos, aquí están las lombrices de tierra y las sanguijuelas. Equinodermos, animales con simetría pentarradiada, aquí se encuentran los erizos, estrellas, pepinos y lirios de mar. Básicamente, los filos de animales invertebrados son mucho más numerosos que los de animales vertebrados, y si nos pusiéramos a hablar de estos filos, no terminaríamos nunca. Se podría definir a la clase como la categoría taxonómica que va después del filo y la división y antes del orden. Algo que no muchos saben de las clases es que dependiendo de qué organismo se debe hablar, llevan normas. Por ejemplo, las plantas deben tener el sufijo ópsida, las algas es fiace y los hongos es micetes. En los organismos animales, las clases más comunes que son fáciles de aprender son las de los vertebrados. Las clases de vertebrados existentes son Mamalia, a la que yo y mi humano pertenecemos, básicamente son la clase de los mamíferos. Aves, a la que pertenecen los loros, avestruces y palomas. Reptilia, a la que pertenecen cocodrilos, serpientes, lagartos y tortugas. Anfibia, a la que pertenecen ranas y salamandras. Peces, a las que pertenecen tiburones, peces óseos y agnatos. Por cierto, Nico, hablo en un video de por qué los peces no eran un grupo taxonómico válido, por si quieren verlo. El orden es una categoría taxonómica entre la clase y la familia. En zoología es una de las categorías taxonómicas de uso obligatorio según el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Lo curioso es que en la taxonomía antigua tanto el orden como la familia eran lo mismo, es decir, orden era sinónimo de familia. Lo que pertenece o no pertenece a cada orden, lo debe determinar un taxonomista, al igual si un orden debe ser reconocido en lo absoluto. A menudo no suele existir un acuerdo, cada taxonomista toma una posición diferente en lo absoluto, lo que quiere decir que no hay reglas estrictas para describir o reconocer un orden. Los órdenes más conocidos de entre los mamíferos son primates, al que pertenecen los humanos, monos, lémures y sus parientes. Carnívoros, al que yo pertenezco, pues los perros y los gatos son los miembros más conocidos de este orden. Quiróptera, al que pertenecen los murciélagos. La familia viene antes del género y después del orden. Sí, perdóname, Toretto. Tranquilo, Nico, que han ido los mejores. En la familia se agrupan los géneros, aunque estos no están ordenados de forma arbitraria. Lo que sí hay que tener como regla es que el sufijo ida se pronuncia ide en las familias de animales. Además de que los géneros están ordenados según sus relaciones filogenéticas o evolutivas. Por ejemplo, en la familia a la que pertenezco, la Canidae, los perros como yo, estamos muy emparentados a los lobos grises, en comparación a los otros miembros de mi género, el Canis. Hay que aclarar que dentro de una familia también existe la subfamilia. La subfamilia siempre termina con el sufijo ine, que se escribe inae. Después de la familia y antes de la especie viene el género, y acá me van a disculpar, pero
Los géneros no se asocian a la sexualidad o al sexo de los individuos. El sexo quiere decir básicamente lo que es decir macho y hembra, y el género abunda a qué tipo de especie es. Por ejemplo, todos los humanos somos pertenecientes al género Homo y no al género masculino, femenino, etc., porque eso sería asignaciones de sexo. En fin, no queremos meternos mucho en ese rollo, ya que las personas son libres de pensar lo que quieran. El género es parte fundamental del nombre científico de una especie. La primera letra que acompaña al género siempre está en mayúsculas. Ejemplos conocidos son: Homo, el género al que pertenece la especie humana; Canis, género al que pertenecen los lobos y mi especie; Passer, al que pertenece el gorrión; Nepenthes, un género de plantas carnívoras. Ojo Fiona, que antes de pasar con la especie tenemos que aclarar una cosa sobre el género de la misma. Más de alguno debió haber leído mal el género del tiburón blanco o cualquier otro género que involucre la CH, pues resulta que leerlo como Carcharodon es la forma incorrecta. La forma correcta de leer este tipo de géneros es con las C solas, es decir, se elimina la H y sonaría así, Carcharodon. Lo mismo pasa con otros ejemplos que compongan dos letras en el mismo género, así que los vamos a ver de forma rápida. Finalmente, hemos llegado al apartado de la especie. Lo que convierte a una especie en básicamente una especie es que son individuos genéticamente similares y que pueden reproducirse entre sí. La especie es el último renglón de la clasificación taxonómica y el más específico. Y sí, la definición de especie está muy rebuscada en diferentes sentidos. Puede haber una especie química, vegetal o animal. En términos de este video es la especie animal y vegetal la que nos referiremos. Después del género viene el nombre de la especie, este siempre va en minúscula. Las especies pueden estar nombradas en honor a un lugar o persona, por lo general en este último caso, es a alguien que haya sido relevante, por ejemplo la araña heterópoda David Bowie. No necesariamente se nombra una especie por el lugar o la persona a la que se dedica, ejemplo de esto es Canis lupus, es decir el lobo gris. Y finalmente terminamos esto de la clasificación taxonómica actual. Ahora vamos a hablar brevemente de los códigos de nomenclatura zoológica y botánica, porque el video ya se alargó de sobremanera y no queremos extendernos mucho. Su propósito es básicamente proporcionar la máxima universalidad y continuidad de los nombres científicos de los animales compatibles con la libertad de los científicos para clasificar animales según sus criterios taxonómicos. El propósito básicamente del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica era en su época el aclarar la confusión de los nombres de las especies por el principio de autoridad, que gracias a Dios está en desuso, ya que el nombre válido de una especie se le atribuía al máximo especialista de la misma. Fue el paleontólogo Hugh Strickland quien promovió la formación del comité de expertos para crear un código de reglas que regulasen la nomenclatura, conformada por auténticas estrellas de la época, como Charles Darwin o Richard Owen. Digamos que sin este código, sería difícil aplicar los criterios de nombramiento de las especies. En cuanto al Código Internacional de Nomenclatura Botánica, este es un conjunto de reglas que rigen la nomenclatura taxonómica de los organismos vegetales. Y esto vendría a ser todo por el día de hoy. Espero que el video les haya sido de su agrado y que hayan aprendido a usar la taxonomía. Si es así, denle me gusta a la página, suscríbanse al canal. Esto fue Diario del Reino Animal con Fiona y Nico y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.